Bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo a la segunda temporada de este ciclo de entrevistas. Hoy nos visita una realizadora audiovisual, ella es rosarina y referente a nivel provincia y a nivel nacional. Estamos hablando de Cristina Racha. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, la verdad que esto es hermoso. Un placer que estés acá. Cristina, como para empezar a romper el hielo, queríamos saber de tus inicios como espectadora. De la mano de mi papá, a los 9 años, no sé, algo así. Papá era socio de un cineclub y me llevaba al cineclub a ver películas que, bueno, yo en ese momento entendía poco, pero la verdad que como que me quedó esa emoción de participar de la emoción de mi padre con que veía cine. Y después, bueno, en aquellos años estaban las famosas matinés de 3 películas, ya hablando de lo que hoy sería el cine pochoclero. Y bueno, nada, los domingos a la tarde, 3 películas al hilo. Y la pasión siguió y bueno, no aflojó nunca. Vos venís de Rosario. ¿Cómo es que terminás acá en Mendoza? Yo vengo de Rosario, yo estudié en Rosario Periodismo y Ciencias de la Información en la década del 70 y me detuvieron, yo fui presa política durante 15 meses, primero en jefatura de policía en Rosario y después me llevaron a Villa Devoto. Y cuando salí en libertad, volver a Rosario era un riesgo enorme. Y como mamá es mendocina y papá es rosarino, falleció ya, entonces el lugar donde había familia y donde podía más o menos, había que salir de Rosario, digamos, ¿no? Porque las calles eran peligrosas. Y vine a Mendoza. Y bueno, al principio costó un poco y después me fui amendocinando y ahora creo que no me sacan más de acá. Te atrapó la cuyanía. Me atrapó la cuyanía, totalmente. Tenés una extensa carrera como realizadora. También estuve viendo que haces muchos castings para organizaciones, tanto privadas como públicas, para distintos proyectos. Y en toda esa experiencia, esa vasta experiencia, ¿cómo encontrás hoy a Mendoza? Hoy, la verdad, venimos remando para que Mendoza se transforme en un polo audiovisual desde los fines de la dictadura, comienzos de la democracia, o sea, te estoy hablando del año 83, 84. Desde entonces fuimos constituyendo una masa crítica, un sector audiovisual muy incipiente primero, que fue creciendo después, que le fue mejor o peor con las distintas administraciones públicas, con los diferentes gobiernos, sin tener que ver necesariamente con el color político. Y que, bueno, yo creo que el presente que tiene Mendoza, que es valioso, importante, muy promisorio, tiene que ver con la prepotencia de trabajo con la cual encaramos eso, ¿no? A mí me gusta mucho usar esa frase de Roberto Arlt, que dice: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Y yo creo que estamos gozando de un presente que empieza a ser nuestro por prepotencia de trabajo de quienes nos antecedieron. Y es un buen momento el tema de finalmente haber podido sacar la ley de cine, el hecho de que el sector ha crecido mucho, fundamentalmente a través de todo lo que fueron los proyectos de la televisión digital abierta de los últimos 10 años. Eso, yo creo que el mérito más importante que tuvo fue la forma como se intensificó la federalización de la producción. Bien. Algo que veníamos empujando desde el comienzo. Y que, bueno, evidentemente desarrollar masa crítica, no bajar los brazos, conduce a buenos resultados. Después de tantos años de trabajo y de debate que hubo para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿hoy qué viene a ser la ley de fomento a la producción audiovisual y la promoción audiovisual en Mendoza? Menos mal que no me preguntaste sobre la de fomento nacional, porque no tenemos la más remota idea de lo que van a hacer. Para Mendoza yo creo que es una herramienta más. Creo que lo más importante que tiene la ley de Mendoza, la recientemente sancionada en la legislatura, que de todos modos le falta la reglamentación, y la reglamentación vos sabés que es clave. Ya teníamos nosotros una ley anterior, la de la creación de la Film Commission, que había salido de la legislatura pero nunca se reglamentó.
O sea que ahora vamos a tener que seguir empujando para que se reglamente, pero parece haber una decisión política en ese sentido. Y lo más interesante creo yo que es ese doble fondo, ¿no es cierto?, que establece, porque permite que cuando uno, por ejemplo, concursa a nivel nacional en el INCAA, tenés modo de que te anticipen el dinero en la provincia y no esperar la liquidación de las cuotas del INCAA, claro, que eso te mata siempre, porque demoran un montón, es una burocracia descomunal. Deja el proyecto en la espera. Te impide negociar mejor, porque vos cuando tenés el dinero podés negociar mejor con la gente. En cambio, si una persona que vos contratás sabe que va a cobrar dentro de 5 o 6 meses, no es lo mismo. Entonces eso creo que es importante, porque aparte en la medida en que se puedan conseguir otros recursos que no sean solamente los del INCAA, tener un respaldo que te puede anticipar ese dinero, porque después gestiona el cobro por otro lado, es como que te hacen un banque, que me parece que si funciona bien puede ser muy interesante. Y además hay otro fondo que va a ser para ayudar a hacer teasers, presentaciones de carpetas y demás, a razón de 200.000 pesos por proyecto. Después hay algunos beneficios de tipo impositivo que en realidad son mínimos, porque el margen que tienen las provincias para poder hacer un beneficio impositivo es muy pequeño. Tiene que ver con los ingresos brutos, nada más. Hay países donde para promover que se filme en el país, por ejemplo, la Film Commission de algunos países, directamente han eliminado el IVA, por ejemplo, para las producciones que se filman. Eso sí hace una diferencia sustancial. Pero nosotros como provincia es algo que es una herramienta financiera que no se puede utilizar. Cristina, y además vos de ser referente, también sos participante de un colectivo que, como le dice tu remera, las audiovisuales mendocinas. Así es. ¿Quiénes son las audiovisuales? Las audiovisuales somos mujeres que nos dedicamos a la industria audiovisual. Insisto en lo de industria, muchas veces estamos bastante lejos de la industria, lamentablemente, porque muchos de nuestros proyectos son muy esforzados y casi amateur, pero la intención es que no sea así y hacia eso caminamos. Y en el caso particular, audiovisual, con esa terminación somos solamente las mendocinas, porque es un nombre que inventaron las chicas, me parece que con mucha imaginación y criterio. Y bueno, yo creo que está a la vista que a las mujeres no nos ha sido fácil ubicarnos en el espacio de la industria audiovisual. Cuando yo empecé, las mujeres directoras eran muy pocas, hoy felizmente son más, pero sigue siendo un problema el desempeño en roles técnicos, sigue siendo un problema la gran cantidad de horas de rodaje, y la dificultad que eso significa para las compañeras que quieren tener hijos o que tienen hijos, con quién dejarlos, cómo, de qué manera. Entonces, bueno, hay un montón de reivindicaciones que necesitamos llevar adelante y nos agrupamos con ese fin. Además de, bueno, ayudarnos entre nosotras mismas, para convocarnos entre nosotras mismas para poder desarrollar, porque esta es una industria, el trabajo nuestro es un trabajo que vos podés estudiar algo, pero lo fundamental es esto que están haciendo ustedes, acá es donde se aprende, ¿no es cierto?, en los proyectos, llevando adelante la tarea, en la práctica se aprende. Entonces muchas veces se convoca más a los varones que a las chicas, y entonces una se va quedando simplemente porque no tiene práctica. Entonces, bueno, es una forma de ayudarnos también entre nosotros. Y siempre dejando en claro que además es en vista de la igualdad. Obviamente, sí, si no, no. No, bueno, pero a veces hay que aclararlo porque ciertas personas Claro, igualdad de desconocen. oportunidades, igualdad de salario, pero básicamente yo creo que el tema más importante es el tema de que podamos plantearnos la deconstrucción de roles tradicionales que nos permitan a nosotras compartir con nuestros compañeros y demás tareas de cuidado, como se les suele llamar. Hay compañeras que no están de acuerdo con esa palabra, pero es así, a las cuales estamos, digamos, condicionadas nosotras, mucho más que los varones, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que esas tareas se compartan y que eso se vaya conociendo, tarea de las audiovisuales también es que eso se vaya difundiendo, generar conciencia, ¿no es cierto?, en la sociedad de que esos roles, para que nosotras podamos realmente funcionar en un terreno de igualdad y darle a la sociedad toda la capacidad que tenemos, necesitamos que esas cosas se modifiquen. Bien. Para finalizar ya tu paso por el ciclo de entrevistas, ¿cuáles son tus proyectos y
¿qué es lo que vamos a estar poder viendo próximamente? Estoy trabajando en un proyecto documental que no sé qué tan próximamente se puede estar viendo, porque bueno, siempre son proyectos que uno lleva adelante a largo plazo, que se llama Feministas, lo personal es político, ¿no? Justamente donde el acento no está puesto en la historia del feminismo ni nada por el estilo, sino que está puesto en ese concepto que para mí es tan importante y que es un concepto que trabajamos mucho con las audiovisuales también, de que lo personal es político, porque históricamente ha sido como al revés, ¿no? Y entonces, en esa medida, como las mujeres estamos más vinculadas con el territorio de lo íntimo, de lo privado y de lo personal, lo nuestro no fue político, y lo nuestro es fuertemente político. Además, tenemos las esperanzas de poder transformar la sociedad. Bien. Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos comentas. Gracias. Bien, nosotros continuamos en otra ocasión, nos vamos a encontrar con el ciclo de entrevistas. Que tengan buen día.